3 personas, una camioneta y un último mensaje enviado desde un paraje solitario al sur de la Patagonia. El 3 de febrero de 2020, la familia Durán, Marcelo, de 41 años, su esposa Clara, de 38, y su hija Luz, de apenas 9, partió rumbo a un pequeño lago escondido entre los bosques de Aysén. Nunca regresaron. Nadie oyó gritos, nadie vio huellas, solo quedaron preguntas. Durante 5 años, el caso fue devorado por el silencio. Las búsquedas cesaron. El expediente fue archivado, pero hace pocos meses, un grupo de biólogos que estudiaba la fauna de una reserva virgen reportó un hallazgo tan macabro como incomprensible. Y ahora, el enigma revive, más oscuro que nunca. ¿Qué sucedió realmente con la familia Durán en aquel rincón remoto de la Patagonia? Te invito a sumergirte en uno de los casos más perturbadores de desaparición reciente. Suscríbete y activa la campana. Esto apenas comienza. Marcelo Durán había aprendido desde joven que el silencio podía ser más cómodo que cualquier conversación. Hijo único de un mecánico y una enfermera, creció entre el zumbido metálico del taller y el olor persistente a cloro hospitalario. Fue un adolescente reservado, con un mundo interno tan complejo como impenetrable. Pero algo cambió en él el día que conoció a Clara. Clara Aguilera era todo lo contrario. Extrovertida, luminosa, con una risa contagiosa que desarmaba cualquier barrera emocional. Estudió arte en Valparaíso, pero terminó trabajando como profesora de música en una escuela rural de Coyhaique. Allí fue donde sus caminos se cruzaron. Marcelo, que entonces trabajaba como guía turístico en la región, le ofreció llevarla a un concierto en un refugio de montaña. Desde ese día, no se separaron más. Años después, cuando nació Luz, su hija, ambos coincidieron en que no querían criarla en medio del caos de las ciudades. Vendieron todo lo que tenían y compraron una antigua camioneta Mitsubishi Delica 4x4. La adaptaron con camas, cocina portátil, paneles solares. Querían una vida nómada, libre, lejos de los algoritmos y del cemento, y en esa búsqueda encontraron su pequeño paraíso en la Patagonia profunda. Durante 4 años, viajaron por la región austral de Chile y Argentina. Publicaban sus experiencias en un blog llamado 3 en Ruta, donde compartían fotos de glaciares, recetas de campo y pensamientos sobre una vida alternativa. Sus seguidores, pocos pero fieles, destacaban siempre la calidez de sus palabras y la sonrisa constante de Luz, que parecía una niña sacada de otro tiempo, siempre con un libro en la mano y las mejillas enrojecidas por el frío. En enero de 2020, luego de pasar las fiestas en casa de unos amigos en Puerto Cisnes, la familia decidió internarse durante unas semanas en los alrededores del lago Bertín, una zona extremadamente aislada, sin señal telefónica, con acceso limitado por caminos de ripio, barro y pasos de montaña. Su idea era simple: reconectarse con la naturaleza, recolectar sonidos para un proyecto musical de Clara y dejar que Luz observara aves para un cuaderno ilustrado que estaba armando. El 25 de enero, Marcelo escribió su última entrada en el blog. El texto, titulado «Donde no hay relojes», incluía una reflexión sobre el paso del tiempo y una foto borrosa, tomada desde la camioneta, donde se veían montañas lejanas cubiertas de niebla. No sabemos exactamente cuándo volveremos a tener señal, pero sí sabemos que este será un viaje especial. Nos reencontramos en unas semanas. Luz quiere ver cóndores. Yo quiero no pensar en nada. Clara quiere grabar el viento. El tono era poético, sereno. Nada hacía presagiar que sería la última publicación. El 3 de febrero, una vecina del sector El Pangue, a unos 45 kilómetros del lago Bertín, aseguró haberlos visto cargar combustible y comprar pan casero en una pequeña tienda rural. Venían contentos, me saludaron. La niña me pidió una galleta de avena, dijo la mujer, tiempo después, a los medios. Yo les pregunté dónde iban, y Marcelo me respondió que a buscar un lugar donde no llegara nadie. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Ese día, el sol estaba oculto por nubes densas. Según registros meteorológicos, hubo una leve lluvia por la tarde, pero no tormentas fuertes.
La camioneta fue vista dirigiéndose hacia un sendero de uso forestal que conecta con la reserva del lago Bertín, un camino apenas transitado por locales y científicos. Desde entonces, silencio. Los días pasaron, luego semanas. Nadie notó su ausencia al principio. No tenían un calendario estricto. Vivían sin reloj, sin prisas. Para quienes los seguían online, la falta de actualizaciones no era inusual. Pero el 20 de febrero, una prima de Clara, preocupada por no recibir noticias, llamó a Carabineros para notificar que no sabían nada de la familia desde hacía casi un mes. Así comenzó una búsqueda que, con el tiempo, se transformaría en una de las más frustrantes y perturbadoras de la Patagonia chilena. Antes de entrar en los detalles de su desaparición, vale la pena detenernos en lo que significaba ese lugar. El lago Bertín no aparece en los mapas turísticos. Su existencia es casi un secreto entre pescadores, científicos y algunos locales que lo consideran un sitio de respeto. Rodeado de montañas escarpadas, sin caminos marcados ni señal telefónica, es un sitio de belleza salvaje, pero también de aislamiento absoluto. La fauna es rica y diversa: huémules, pumas, cóndores, zorros de Darwin. Y aunque parece un escenario ideal para un retiro espiritual, también guarda una historia oscura. Algunos habitantes hablan de leyendas mapuches sobre espíritus protectores que no toleran la presencia humana prolongada. Otros cuentan historias de campistas que se extraviaron sin dejar rastro. Nada comprobado, por supuesto, solo susurros. Pero lo cierto es que incluso los lugareños prefieren no acampar allí por más de un par de noches. Marcelo y Clara sabían de estos relatos. Lo mencionaron en una entrevista para un podcast alternativo meses antes. «Hay lugares que no quieren ser encontrados», dijo Clara entre risas. «Pero si vas con respeto, con el corazón abierto, todo fluye». En retrospectiva, esas palabras suenan como una despedida no intencionada, o como una advertencia que no quisimos escuchar. Luz, por su parte, era una niña muy especial. Tenía una sensibilidad poco común. Escribía cuentos en un cuaderno que llevaba siempre con ella, algunos de los cuales fueron publicados por su madre en el blog. En uno de ellos, la niña que hablaba con los árboles describía a una pequeña que, perdida en el bosque, encontraba consuelo en las ramas susurrantes de un coigüe milenario. «El árbol le hablaba en sueños», escribió Luz, y le decía que los humanos habían olvidado cómo escuchar. Ese nivel de conexión con la naturaleza fue lo que impulsó a la familia a vivir de esa manera. No eran solo turistas o aventureros, eran buscadores de sentido. Y por eso mismo, su desaparición golpeó tan fuerte a quienes los conocieron. No parecía algo accidental. No era la historia de alguien imprudente que se arriesga sin preparación. Todo lo contrario. Marcelo tenía experiencia en supervivencia, mapas, navegación. Clara llevaba siempre un GPS satelital. Y Luz conocía los nombres de todas las aves que podía encontrar en el sur. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué sucedió entre el 3 de febrero y el momento en que se desvanecieron del mundo? Esa pregunta es el núcleo de este misterio, y en los próximos minutos vamos a intentar entenderlo. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Tú qué crees que ocurrió realmente con la familia Durán? ¿Fue un accidente? ¿Un crimen? ¿Algo inexplicable? ¿Crees que hay lugares en el mundo donde simplemente no deberíamos entrar? Déjame tu opinión en los comentarios. Queremos leer tus teorías, tus reflexiones, tus preguntas. Y dime también, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Si este caso ya te atrapó, recuerda dejar tu like para apoyar este contenido, suscribirte al canal y activar la campanita. Hay mucho más por revelar, y te prometo, lo que viene te va a estremecer. La desaparición de la familia Durán comenzó como una inquietud, un pequeño murmullo en la mente de quienes los conocían bien. Ese tipo de preocupación que al principio uno descarta, como cuando sueñas algo oscuro pero te dices que no es nada. Pasaban los días y nadie sabía nada de ellos, ni una señal, ni un mensaje, ni una publicación. Silencio total. La prima de Clara fue la primera en verbalizar ese miedo. Había intentado enviar varios mensajes que no fueron leídos. Quizás están sin señal, pensó. Pero a los 20 días, su instinto se impuso al optimismo.
Tomó el teléfono y llamó a Carabineros de Coyhaique. Les explicó la situación. Una familia que había partido a una zona remota del lago Bertín y de la cual no se sabía nada desde hacía semanas. No tenía coordenadas exactas, pero sí sabía que planeaban explorar los bosques cerca del brazo norte del lago. La denuncia fue tomada el 20 de febrero de 2020. La respuesta oficial tardó 2 días. El 22, un pequeño equipo de carabineros, acompañado por personal de CONAF, partió hacia la zona con el objetivo de hacer un primer reconocimiento. La búsqueda no comenzó con urgencia. Se asumió al principio que la familia podía estar bien, simplemente sin conexión, quizá con la camioneta averiada, esperando ayuda o caminando hacia algún lugar habitado. Pero cuando los días continuaron y no hubo rastro alguno, la alarma se volvió real. El 25 de febrero se activó formalmente el protocolo de extravío de personas. Se sumaron más rescatistas, drones, perros adiestrados, helicópteros. Incluso llegaron voluntarios desde otras regiones. El caso empezaba a tomar notoriedad. Los medios locales lo cubrían con titulares que hablaban de una familia desaparecida en el corazón de la Patagonia salvaje. Sin embargo, lo más desconcertante era que no había absolutamente ningún rastro. La camioneta Mitsubishi no fue encontrada en los caminos principales ni en los desvíos secundarios. No había huellas de neumáticos frescas. No había indicios de campamento improvisado, restos de fogata, envoltorios de comida. Nada. Pero hubo un hallazgo menor que luego se volvería central en las teorías. El 27 de febrero, un vaqueano local encontró algo a orillas del río Blanco, a unos 17 kilómetros del acceso sur al lago Bertín. Una libreta mojada, parcialmente cubierta de barro, con el nombre Luz escrito en la portada. Las hojas interiores estaban arruinadas por la humedad, pero se alcanzaban a leer algunos dibujos de aves, trazos infantiles de ramas y una frase inquietante: la casa de los árboles se mueve cuando nadie la ve. Los peritos confirmaron que la letra coincidía con los cuadernos anteriores de la niña. Era de ella, pero no había forma de saber cuándo ni cómo había llegado hasta allí. No había más objetos, ni ropa, ni huellas recientes. El cuaderno parecía haber flotado río abajo desde alguna zona superior. La búsqueda se intensificó, se dividió en cuadrantes, se usaron mapas satelitales, pero los días pasaban y la esperanza se diluía como tinta bajo la lluvia. El 1 de marzo ocurrió otro hecho intrigante. Un helicóptero de la Fuerza Aérea que sobrevolaba la zona para detectar posibles campamentos captó, en una imagen térmica, una señal de calor débil cerca del límite de la reserva de los Huémules. Inmediatamente, un equipo de rescate fue enviado por tierra. Tardaron casi 7 horas en llegar, debido a lo escarpado del terreno. Pero cuando arribaron, no había nadie. Solo encontraron una zona de vegetación aplastada, como si alguien o algo hubiese estado acostado o sentado ahí por varias horas. No había restos de fuego, ni basura, ni objetos personales. Solo una sensación inquietante de que algo había estado observándolos. Para el 5 de marzo, ya habían pasado más de un mes desde la última vez que alguien vio a los Durán. La cobertura mediática crecía. Se empezaron a esbozar teorías de todo tipo. Algunos hablaban de un accidente fatal, de un posible desbarrancamiento. Otros de la presencia de animales salvajes. Pero en privado, algunos rescatistas admitían algo extraño. Habían trabajado en muchas búsquedas antes, pero nunca en una donde no existiera ni una sola pista contundente. No había rastros de ingreso, ni de salida. Era como si se los hubiera tragado la tierra, dijo un sargento en un informe confidencial. Una de las hipótesis más tenebrosas sugería que podrían haber caído en una zona de turberas, donde el terreno aparentemente firme puede hundirse de forma repentina, como arenas movedizas naturales. Pero ni siquiera esa teoría explicaba la ausencia total de la camioneta. El 10 de marzo, el caso ya era tratado como una desaparición inexplicable. El Ministerio del Interior envió un equipo especial. Psicólogos entrevistaron a familiares y amigos. Se analizaron los dispositivos electrónicos previos, correos, mensajes, publicaciones en redes. No había señales de conflicto, ni de fuga planeada, ni pistas de depresión o problemas económicos. La familia estaba feliz, unida, en un proyecto de vida que amaban.
Todos los que los conocieron coincidían. No había razón para desaparecer, pero hubo una última señal, y fue la más desconcertante. El 12 de marzo, un ingeniero de sonido que trabajaba en un laboratorio de acústica de Valdivia recibió una notificación automática de su sistema. Durante meses había estado colaborando con Clara Durán en un proyecto de grabaciones de campo. Le había entregado un pequeño dispositivo experimental, una grabadora ultrasensible del tamaño de un encendedor que se activaba automáticamente ante ciertos patrones de frecuencia ambiental. El dispositivo estaba configurado para subir grabaciones a la nube una vez que detectara señal de Internet, incluso si era por breves segundos. Aquel 12 de marzo, el servidor recibió una carga incompleta de 9 segundos. El archivo de audio estaba parcialmente dañado, pero los técnicos lograron recuperarlo. Lo que contenía heló la sangre de todos los que lo oyeron. Primero, un sonido de viento fuerte. Luego, un crujido, como ramas siendo quebradas. Y al final, una voz femenina susurrando: «Nos están mirando. No quieren que salgamos». La voz era similar a la de Clara, pero la calidad del audio no permitía una identificación clara. El archivo se cortaba de forma abrupta, como si el dispositivo hubiera sido aplastado. El equipo de investigación pidió no hacer público el audio. Se analizó, se discutió, pero oficialmente fue considerado no concluyente. Sin embargo, para muchos, esa fue la última prueba de vida de la familia Durán. Después de eso, nada. El silencio volvió a envolver la historia. La búsqueda se fue desactivando poco a poco. Las brigadas se replegaron. Los medios dejaron de cubrir el caso con intensidad. La pandemia llegó semanas después y el mundo puso su atención en otras tragedias. El caso fue archivado como desaparición sin evidencia de delito, pero para los que los conocieron, para los que leyeron sus palabras, miraron sus fotos, escucharon sus sueños, el vacío sigue ahí, un agujero sin forma ni explicación, y esa es precisamente la clase de historia que no deja dormir tranquilo, porque no hay nada más aterrador que desaparecer sin dejar rastro. Antes de pasar al siguiente capítulo de esta historia, quiero preguntarte algo importante. ¿Crees que es posible que un grupo de personas desaparezca por completo sin dejar absolutamente ningún rastro? ¿O hay algo más allá de lo visible, algo que aún no entendemos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Este caso sigue abierto en la conciencia colectiva y tu opinión podría aportar una pieza más al rompecabezas. Además, cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Es fascinante ver cuán lejos puede viajar una historia como esta. Si esta historia ya te tiene con la piel erizada, por favor deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque lo que encontraron 5 años después cambiaría todo. Los primeros días de la búsqueda estuvieron marcados por una sensación de urgencia que pronto dio paso a la incredulidad. Nadie entendía cómo una familia entera podía desvanecerse en una región que, aunque inhóspita, no era completamente inaccesible. Aysén tiene muchos territorios salvajes, sí, pero también cuenta con una red de parques nacionales, caminos forestales, estancias dispersas y hasta poblaciones pequeñas con radio de comunicación. Y sin embargo, ni siquiera un helicóptero con visión infrarroja, ni los drones que sobrevolaron decenas de kilómetros, ni los perros entrenados que recorrieron los senderos encontraron un solo indicio confiable del paradero de Marcelo, Clara o Luz. El 28 de febrero, luego del hallazgo del cuaderno de Luz, el equipo de búsqueda se reorganizó en 3 frentes. El primero rastrearía las orillas del río Blanco hacia el norte. El segundo patrullaría el borde del lago Bertín con kayaks y lanchas. El tercero se adentraría a pie por los senderos naturales, algunos de ellos apenas abiertos entre la maleza, pero pasaron 5 días sin ningún hallazgo. El fiscal regional, al notar la presión mediática, pidió una ampliación de recursos. Se asignaron más helicópteros, cuadrillas de rescate e incluso se trajeron 2 expertos en rastreo humano desde Argentina, donde habían trabajado en la cordillera. Ellos fueron los primeros en plantear lo impensado, que tal vez no estaban buscando a personas extraviadas, sino algo más difícil de rastrear. El problema no es que no los encontremos, dijo uno de ellos en una reunión privada.
El problema es que no hay señales de que alguna vez hayan estado aquí. Las autoridades empezaron a revisar las cámaras de seguridad de las rutas, los peajes, los informes meteorológicos e incluso registros de posibles actividades criminales en la zona. Pero nada encajaba. No había testigos de violencia, ni pistas de secuestro. Los Durán no tenían enemigos, no eran parte de ninguna organización controvertida. No había razones aparentes para que alguien quisiera hacerles daño. Entonces comenzaron los rumores. Uno de los rescatistas más experimentados, que había trabajado en varios casos de personas extraviadas en zonas remotas, mencionó algo inquietante en una entrevista radial que luego fue retirada del aire. Dijo que durante una patrulla en el bosque había tenido una experiencia extraña, algo que no podía explicar. Oí una voz, pero no era humana, dijo. Era como si la selva hablara, como si hubiera algo allí que no quería ser encontrado. Otros voluntarios contaron haber sentido presencias, sombras que se movían entre los árboles, temperaturas que bajaban repentinamente sin razón. Al principio, estos relatos fueron descartados como producto del cansancio y el estrés, pero a medida que pasaban los días y no se avanzaba un centímetro, esas sensaciones comenzaron a pesar más que cualquier dato. El 7 de marzo, una brigada de 5 hombres fue asignada a una zona escarpada al noreste del lago. Al anochecer, uno de ellos se perdió momentáneamente. Estuvo desaparecido por 43 minutos. Cuando lo encontraron, estaba en shock. No hablaba. Tenía las pupilas dilatadas y marcas de ramas en el rostro y los brazos, como si hubiera corrido a ciegas. Fue trasladado al hospital de Coyhaique y durante 2 días no pudo explicar qué había sucedido. Solo repetía una frase: no debimos entrar, no debimos entrar. El informe médico describió su estado como trastorno disociativo agudo con amnesia parcial. Nunca volvió al equipo. Se mudó a Santiago y no ha dado entrevistas desde entonces. Pero el punto de quiebre llegó el 11 de marzo, cuando la búsqueda fue suspendida temporalmente por mal clima. Una tormenta repentina con vientos de más de 90 km/h azotó la región durante 48 horas, obligando a evacuar campamentos y bases. Cuando los equipos regresaron, encontraron algunos de sus puestos movidos. En uno de ellos, ubicado a 12 kilómetros del lago, faltaban víveres, un mapa y una radio portátil. Nunca se descubrió quién lo tomó. No hubo huellas humanas, solo el pasto aplastado y marcas de algo pesado arrastrado. Ese fue el momento en que la desesperación se transformó en miedo. El caso se había convertido en un laberinto sin salida. Las hipótesis convencionales no alcanzaban. Las autoridades comenzaron a silenciar información. Se prohibieron declaraciones a la prensa. Se limitó el acceso de los medios a la zona. Y aunque se afirmó que no se descartaba ninguna línea investigativa, en privado, muchos sabían que lo que enfrentaban no era común. La familia Durán no aparecía y tampoco lo hacía la lógica. El 15 de marzo, la búsqueda fue oficialmente reducida a un seguimiento pasivo, lo que en la práctica significaba que quedaba en manos de la policía local y los fiscales sin recursos activos en terreno. Se anunció públicamente que el caso seguiría abierto, pero la verdad es que ya casi no quedaba personal trabajando en él. La noticia devastó a las familias. El padre de Marcelo, don Elías Durán, un hombre de 70 años, declaró con la voz quebrada en un noticiero: «No sé si están vivos o muertos, pero yo los voy a buscar hasta que me muera». En los meses siguientes, él y algunos amigos organizaron expediciones por su cuenta. Recorrieron zonas que los rescatistas no habían cubierto. Usaron binoculares, brújulas, drones de baja gama, pero no encontraron nada más que árboles, viento y un silencio que dolía como puñaladas. Las autoridades intentaron cerrar el tema. El expediente fue archivado el 30 de junio de 2020 bajo la categoría Desaparición no resuelta sin indicios de intervención de terceros. Esta decisión fue duramente criticada por la familia de Clara, quienes presentaron un recurso para que el caso fuera reclasificado como desaparición forzada. El recurso fue rechazado por falta de pruebas. Pasaron los meses y luego los años. Cada aniversario de la desaparición, un pequeño grupo de personas subía a las redes sociales alguna mención, una foto, una memoria, pero el mundo
seguía girando, y el caso de la familia Durán se fue difuminando como la niebla entre los árboles que, tal vez, se los tragaron para siempre. Hasta que en febrero de 2025, algo completamente inesperado volvió a encender el misterio. Un grupo de biólogos que estudiaba la migración de aves andinas en la región sur de Aysén solicitó acceso a una zona restringida dentro de la Reserva Nacional Lago Bertín. Llevaban semanas colocando sensores y cámaras de movimiento en zonas remotas para registrar el comportamiento nocturno de ciertas especies. El 13 de febrero, mientras revisaban una cámara que había sido instalada en un claro boscoso, encontraron algo que no esperaban. Y ese descubrimiento lo cambiaría todo. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Si supieras que hay un lugar del que nadie regresa, ¿aún así te atreverías a entrar? ¿Crees que todo en este mundo puede ser explicado con lógica? ¿O hay lugares donde simplemente las reglas cambian? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tus ideas, teorías y reflexiones pueden ayudar a dar sentido a esta historia. Y cuéntanos también, ¿desde qué ciudad o país estás viendo este video? Es asombroso ver cómo estas historias conectan con personas de todos los rincones del mundo. Si esta historia te ha dejado con un nudo en el pecho, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que esos biólogos encontraron es más perturbador de lo que imaginas. Fue casi por accidente. El 13 de febrero de 2025, 5 años y 10 días después de la desaparición de la familia Durán, un grupo de biólogos del Centro de Estudios de Fauna Patagónica, liderado por la doctora Rosario Echeverría, regresaba de una jornada de inspección en la zona noreste del lago Bertín. Habían instalado varias cámaras trampa en árboles altos para registrar el desplazamiento de aves nocturnas. La mayoría de los dispositivos estaban intactos, pero uno, ubicado a más de 800 metros de altura, en una zona boscosa densa, se había desconectado. Cuando llegaron al punto señalado por GPS, notaron que el árbol donde estaba la cámara estaba inclinado, como si lo hubieran empujado o como si se hubiese deslizado. La vegetación era más espesa de lo habitual. Les costó varios minutos ubicar la base exacta. Finalmente, uno de los asistentes, un joven técnico llamado Matías, se internó más allá del perímetro habitual y lo vio. Primero creyó que era solo un montón de ramas, pero al acercarse, el reflejo de un metal entre la maleza le llamó la atención. Era una puerta oxidada, apenas visible entre las raíces de un arrayán gigante que sobresalía del suelo con un ángulo inclinado, como si alguien la hubiera enterrado a medias o como si hubiese emergido tras una erosión violenta. Medía poco más de 1 metro de ancho, tenía restos de pintura verde oliva y estaba parcialmente cubierta por lodo endurecido. No tenía manilla, solo un agujero circular en el centro. No parecía moderna, tampoco antigua, solo fuera de lugar. Llamaron al resto del equipo, limpiaron cuidadosamente los bordes. No había cerradura, la empujaron, no se movió, ni 1 milímetro. Estaba completamente sellada. Pero lo que más les inquietó no fue la puerta, fue el olor. Un olor rancio, metálico, húmedo, que emergía de pequeñas grietas alrededor del marco. Era como el aroma de algo encerrado durante demasiado tiempo, algo que no debería haber sido abierto. Un biólogo con experiencia en cuevas lo describió como el hedor del encierro extremo, y entonces, entre las raíces que rodeaban esa extraña estructura, vieron algo más, una bufanda, deshilachada, sucia, casi desintegrada, pero con una etiqueta apenas legible, Luz D. El equipo se congeló. Llamaron inmediatamente a CONAF, quienes a su vez alertaron a la Policía de Investigaciones, PDI, de Coyhaique. En menos de 36 horas, un operativo conjunto fue organizado. Cerraron el acceso a esa parte de la reserva, instalaron una carpa de seguridad y un equipo forense comenzó el análisis del hallazgo. Lo que sucedió en los días siguientes fue, según los involucrados, una experiencia fuera de toda lógica. Al analizar la estructura metálica, descubrieron que no era una puerta aislada, sino parte de una especie de cápsula o contenedor metálico incrustado en la tierra. La estructura parecía tener más de 10 metros de largo, como si fuera un vagón o un túnel sellado.
No había inscripciones visibles, salvo un símbolo borroso, grabado con algo punzante en un lateral, un círculo cruzado por dos líneas en diagonal. No coincidía con ningún logotipo comercial, militar o científico conocido. Intentaron abrirlo con herramientas eléctricas, pero fue inútil. El metal parecía absorber los impactos. Un perito lo comparó con aleaciones utilizadas en la industria aeroespacial, pero con propiedades extrañas. No se calentaba con el sol, no se oxidaba en zonas húmedas y no presentaba campos magnéticos normales. Se especuló incluso con materiales de origen desconocido. La palabra experimental comenzó a circular entre los investigadores. El 18 de febrero, un microdrón fue insertado por una grieta cercana. Las imágenes transmitidas fueron breves, apenas unos segundos antes de perder señal, pero suficientes para estremecer a todos. Dentro del túnel metálico, la cámara mostró una especie de sala angosta, con paredes cubiertas de una sustancia negra, como hollín seco. En el suelo, claramente distinguible, una mochila infantil, una guitarra de viaje rota, y lo que parecía ser un diario con las hojas dispersas, todo cubierto por una capa de polvo inusual, espesa, de color gris azulado. Las autoridades decidieron no hacer público el hallazgo. La doctora Echeverría y su equipo fueron obligados a firmar un acuerdo de confidencialidad. La reserva fue cerrada por motivos de seguridad ambiental. Los medios recibieron una explicación genérica. Se encontraron residuos potencialmente contaminantes que están siendo analizados. Pero internamente, la PDI ya trataba el caso como una reapertura extraordinaria por hallazgo con evidencia directa. Los análisis del polvo no arrojaron resultados concluyentes. No era ceniza volcánica, ni esporas vegetales, ni material sintético conocido. Un laboratorio de la Universidad Austral sugirió que podría tratarse de una forma de biomasa degradada mezclada con elementos metálicos no catalogados. La textura era viscosa al contacto, pero seca al aire, y su comportamiento térmico era errático. Se solidificaba a 30 grados y se licuaba a 10. Mientras tanto, el objeto más revelador fue el diario encontrado entre los restos. Aunque dañado, los peritos lograron rescatar más de 30 páginas. La letra correspondía claramente a Clara Durán. Las entradas, escritas en un tono cada vez más críptico, documentaban un proceso de deterioro psicológico evidente. Al principio, hablaba de su llegada al lago, describía la tranquilidad del entorno, la belleza del lugar, luego anotaciones sobre ruidos extraños en la noche, siluetas en la niebla, ecos que no correspondían con sus voces. Una frase se repetía en varias páginas: no están afuera, están debajo. Las últimas páginas eran casi ilegibles, rayones, palabras sueltas, huecos, ojos, no duermen, la niña no debe mirar. Y finalmente, una entrada con tinta corrida, casi borrada, que decía: nos quieren quietos, el aire ya no es nuestro, aquí no pasa el tiempo. Los expertos en psicología forense sugirieron que podría tratarse de un brote psicótico, producto del aislamiento extremo, pero otros investigadores discreparon. El texto tenía un patrón. Las referencias a fenómenos acústicos y percepciones alteradas eran consistentes con ciertos estudios sobre entornos de confinamiento profundo, como si no fuera locura, sino adaptación. La reapertura del caso fue inevitable, pero con ella surgieron preguntas aún más inquietantes. ¿Era esa cápsula algún tipo de estructura militar olvidada? ¿Un experimento ambiental? ¿O algo más antiguo, ajeno incluso a la tecnología humana? ¿Cómo llegó la familia Durán allí? ¿Entraron por voluntad propia o fueron forzados? ¿Qué ocurrió dentro? No se encontraron restos humanos, pero sí muestras de ADN de Clara y Luz en los objetos recuperados. Ninguno de Marcelo. Tampoco se hallaron señales de lucha, sangre o violencia física. El caso sigue sin una conclusión oficial. Hoy el sitio exacto permanece bajo custodia militar. Las autoridades niegan cualquier información adicional. Algunos informes han sido filtrados, pero son incompletos. Y entre los rescatistas que participaron en esa última inspección, circula un rumor: que no todo lo que había dentro fue sacado y que algo sigue allí. Antes de pasar al desenlace de esta historia, necesito saber tu opinión.
¿Qué crees que había dentro de esa estructura? ¿Era algo humano, natural? ¿O estás dispuesto a considerar que hay fuerzas que simplemente no entendemos? Déjame tus teorías en los comentarios. Este es un caso que necesita de mentes curiosas como la tuya. Y no olvides decirnos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta ver cómo este misterio une a personas de tantos lugares distintos. Si te impactó lo que descubrimos hoy, no te vayas sin dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. El final está muy cerca, y es más oscuro de lo que imaginas. Desde el hallazgo de aquella estructura enterrada en la profundidad del bosque patagónico, la historia de la familia Durán dejó de ser solo una desaparición. Se convirtió en un caso límite, un punto de quiebre entre lo que creemos conocer del mundo y aquello que intuimos pero no nos atrevemos a nombrar. 5 años después, nadie puede decir con certeza qué ocurrió con Marcelo, Clara y Luz. Los elementos encontrados, una bufanda, una guitarra, un diario lleno de frases enigmáticas, no alcanzan para reconstruir el misterio. Solo sirven para ampliarlo. A lo largo de la investigación han surgido múltiples teorías, algunas convencionales, otras perturbadoramente difíciles de asimilar. La primera y más evidente, la hipótesis del accidente natural. Según esta versión, la familia podría haberse extraviado en una zona de turberas o grietas geológicas ocultas, haber caído y perdido toda posibilidad de comunicación o rescate. Los objetos hallados en la supuesta estructura habrían sido arrastrados hasta allí por causas naturales o incluso colocados por animales. Sin embargo, esta teoría se desmorona ante la evidencia. Los objetos estaban dentro de una cámara metálica sellada, inaccesible desde la superficie, sin herramientas pesadas. Y no se encontró ningún acceso natural cercano. La segunda hipótesis apunta hacia una intervención humana deliberada. Algunos sugieren que la estructura descubierta podría haber sido parte de un experimento científico o militar clandestino. Quizá la familia entró sin saberlo a una zona restringida. Quizá vieron algo que no debían ver, y entonces fueron silenciados. Esta teoría ha sido alimentada por el silencio del gobierno, la presencia militar en la zona y la falta de datos públicos sobre el análisis de los materiales hallados. Pero también carece de pruebas concluyentes. Y plantea una inquietud mayor. Si hubo encubrimiento, ¿de qué se trata exactamente? Una tercera hipótesis ha cobrado fuerza entre sectores más espirituales o esotéricos, la idea de una intervención no humana, no necesariamente alienígena, pero sí ligada a fenómenos que trascienden la explicación racional. Según esta teoría, la familia podría haber ingresado, por error o propósito, en un lugar liminal, un espacio donde las leyes físicas y temporales no se comportan como en el resto del mundo, un punto de conexión entre realidades, entre dimensiones. Esta idea encuentra eco en el comportamiento del polvo hallado, el diseño no identificable de la cápsula y las frases en el diario. El aire ya no es nuestro, no pasa el tiempo, nos quieren quietos. Incluso hay quienes aseguran que Marcelo Durán habría estado investigando este tipo de fenómenos. Algunos foros han recuperado comentarios antiguos en su blog, donde mencionaba lugares donde la geografía se vuelve consciente. ¿Solo metáfora poética o intuición de algo real? La cuarta teoría es la más inquietante de todas, la menos dicha en voz alta, pero que aparece como un susurro entre los expertos que estudiaron el caso. La posibilidad de una transformación voluntaria, que Clara, Marcelo y Luz no hayan sido víctimas, sino elegidos, o peor aún, que hayan elegido abandonar nuestra realidad, entrar en ese lugar, no regresar. ¿Por qué? ¿Qué vieron? ¿Qué sintieron? Las palabras finales del diario de Clara no parecen las de alguien atrapado, sino las de alguien que ya no lucha. Aquí no pasa el tiempo, escribió. La niña no debe mirar. ¿A qué se refería? Quizá nunca lo sepamos. Y sin embargo hay algo poderoso en este caso, algo que nos confronta con las preguntas más profundas de la existencia. ¿Qué significa desaparecer realmente? ¿Cuánto de lo que consideramos real es solo una versión limitada de lo que hay? ¿Puede un lugar ser más que geografía? ¿Puede tener voluntad? Porque eso es lo que muchos intuyen al hablar del lago Bertín, que no es solo un lugar remoto, sino un umbral, un espejo,
Un punto ciego en el mapa donde los relojes se detienen y los nombres se disuelven. En este mundo hiperconectado, donde todo se graba, se rastrea, se archiva, hay algo profundamente perturbador en una familia que se evapora sin dejar huella, que no aparece ni viva ni muerta, que se disuelve como niebla en una mañana fría. Y lo más aterrador no es que no los encontremos, lo más aterrador es que el bosque sí los encontró a ellos. Hoy el caso Durán sigue oficialmente abierto, pero su legado es más grande que un expediente judicial. Es una advertencia silenciosa, un eco, una grieta en nuestra certeza y un recordatorio de que aún hay lugares donde lo invisible gobierna, donde el tiempo no corre, donde las reglas cambian, donde las respuestas solo existen si estás dispuesto a no volver. Y ahora quiero preguntarte algo. Desde lo más profundo, ¿qué crees que pasó con la familia Durán? ¿Qué harías tú si encontraras una estructura como esa en mitad de un bosque? ¿Entrarías o darías la vuelta? Déjame tu teoría, tu intuición, tu reflexión en los comentarios. Este canal no es solo un espacio para narrar misterios, es una comunidad de mentes inquietas como la tuya. Y si esta historia te tocó, si te hizo pensar o estremecerte, ayúdame a seguir compartiendo estos casos. Dale like al video, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones y por favor comenta desde qué ciudad o país estás viendo este video, porque aunque no lo creas, estás más cerca de este misterio de lo que imaginas.